Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Yeshua. Las cosas que los fariseos discutían. Hacerse igual a Elohim. La segunda acusación que los fariseos hicieron contra Yeshua fue que al referirse a Elohim como su propio Padre Celestial, se estaba haciendo igual a Elohim, dice Yahanan 5 en el Pasuk 18. El pueblo estaba acostumbrado a pensar en sí mismo colectivamente como los hijos de Elohim, porque Elohim le había dicho a Faraón a través de Moshe: Israel es mi hijo, mi primogénito. Que Yeshua afirmara esto de manera más personal fue una ofensa para ellos. Su objeción era que se estaba refiriendo a Elohim como su propio padre, lo que para ellos significaba que se estaba igualando a sí mismo con Elohim. La diferencia entre nuestro Elohim, como aparece en Yeshayá 63, y mi padre, en Yahanan citado, es solo una diferencia de aplicación. Uno es colectivo, el otro individual o personal. ¿Es posible que una nación tenga un Padre Celestial sin que la gente individualmente también tenga el derecho de reclamarlo como su Padre? Ese fue el problema en los días de Yeshua. La verdad, es un problema actual también, porque muchos son los de mente farisea que, no consiguiendo alcanzar las cosas, impiden a los demás alcanzarlas, como los acusó Yeshua. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Yahanan anticipó esta pregunta diciéndonos cómo podemos tener el derecho de convertirnos en hijos de Elohim. El Pasuk 13 nos da la base de este derecho dado por Elohim. En el capítulo 1. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. No por sangre, ni por deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Los fariseos, que no sabían nada de un engendramiento espiritual o de un segundo nacimiento, no entendieron nada. El rabino Nicodemo, un maestro estimado entre ellos y que finalmente fue creyente, había mostrado su ignorancia en estas cosas en el capítulo 3 de Yahanan. Los líderes religiosos no sabían solo sabían del nacimiento físico, como nace un bebé común, y dependían de su linaje hasta Abraham, Isaac y Jacob. Basaron su idea de filiación colectiva en esta genealogía. Sin embargo, la enseñanza de Yahanan mostró que la filiación y la paternidad de Elohim en sí vinieron a través de la semilla espiritual, la semilla de la palabra, la cual, si se recibía, tenía el poder de engendrar hijos de Elohim. Yeshua podía reclamar a Elohim como su padre basado en la manera en que había sido engendrado por el Ruach HaKodesh. Nosotros también tenemos el derecho de reclamar a Elohim como nuestro padre una vez que hemos recibido y creído las palabras de vida y luz que Yeshua habló. La pregunta es esta: ¿esto nos hace iguales a Elohim? Porque esa fue la acusación. Tengan en ustedes esta actitud, que también fue en Yeshua HaMashiach, el cual, aunque existía en forma de Elohim, no consideró el ser igual a Elohim como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo y siendo hecho a semejanza de los hombres. Mashiach disfrutó de ser igual a Elohim, igualdad con Elohim. Él existía en forma de Elohim antes de su concepción, mientras existía en forma de Elohim. Sin embargo, él se despojó a sí mismo de esa igualdad al tomar esa forma de siervo aquí en la tierra, es decir, encarnar. Su condición cambió de la forma de Elohim a la forma de un siervo, porque el hombre no es libre, sino esclavo, siervo. Shaul estaba contrastando la posición preexistente de Mashiach como Elohim, con todo el poder, con su existencia terrenal como un siervo. Así fue como cambió su forma, y sin embargo los fariseos no aceptaban que Yeshua fuera el Mashiach, y mucho menos el hijo de Elohim. Muchos hoy tampoco lo aceptan. Parece que los fariseos interpretaron la afirmación de Yeshua de que Elohim era su propio padre en el sentido de que Yeshua afirmaba tener la misma autoridad que el Elohim creador, pero Yeshua nunca afirmó eso. Al contrario, él explicó su relación subordinada a lo largo del resto del capítulo.
Entonces Yeshua respondió y les decía, de cierto, amén, amén, les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo a menos que sea algo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, esto también lo hace el Hijo de la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que ésta les mostrará, para que ustedes se maravillen. Al declarar amén, amén, Yeshua estaba testificando bajo juramento en la corte divina que sus palabras eran la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En otras palabras, si hablara falsamente o causara deliberadamente que otros malinterpretaran la verdad, entonces sería responsable de perjurio y blasfemia por prestar juramento en el nombre del Elohim del cielo y luego violarlo. Por esta razón, Yahanan se toma el tiempo para incluir una larga enseñanza en la que Yeshua explicó su relación con su Padre Celestial. Fue para exponer toda la verdad en términos que no podemos malinterpretar a menos que leamos o escuchemos sus palabras con nociones preconcebidas. La verdad principal es que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo es un respondedor, no un iniciador. El Hijo refleja la voluntad y el corazón del Padre. Por eso, el Padre revela su corazón, sus palabras y sus obras al Hijo, para que el Hijo responda plenamente y haga lo mismo. Mientras el Hijo estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba actuando con igual autoridad. Si el Hijo se hubiera desviado, habría perdido esa autoridad. Eso es lo que también nos otorga a nosotros la autoridad en Mashiach, estar correctamente alineados con Él. Lo que es verdad de Mashiach es igualmente verdad de todos nosotros. La única diferencia significativa en este asunto es que nosotros, como hijos de Elohim, todavía estamos en formación. Como hijos inmaduros, a menudo no respondemos de manera perfecta. Nuestros oídos se están abriendo para escuchar su revelación de la verdad, pero como sucede con muchos creyentes, nuestros oídos muchas veces todavía están sordos para oír. Sin embargo, a pesar de esto, somos verdaderamente hijos de Elohim, incluso a medida que llegamos a la madurez, y el Padre ama a todos sus hijos. Por lo tanto, el Padre no solo mostrará a Mashiach obras mayores que estas, sino que hará lo mismo con todos sus hijos, porque leemos un poco más adelante. De cierto, amén, amén. Les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Obras mayores que las que hizo Yeshua. Realmente debe amarnos. Padre e Hijo resucitan a los muertos. Como veremos, el testimonio de Yeshua es extenso. Va desde los pasuquín del 19 al 47. Sin embargo, no dice nada sobre Elohim, ni afirma tener la misma autoridad que su Padre. Como siempre, permanece sujeto al Padre y luego solo afirma ser un hijo perfecto a la imagen de su Padre. En el pasuk 19 afirmó que hacía todo lo que veía que hacía su Padre. En el pasuk 20 declaró que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. En otras palabras, Yeshua condujo su vida de acuerdo con la revelación de su Padre. Debido a que el Padre ama al Hijo, le muestra al Hijo lo que está haciendo para que el Hijo tenga la capacidad de manifestar la gloria del Padre en la tierra. Yeshua entonces aludió a obras mayores que estaría haciendo en los días venideros. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Este es el mejor ejemplo del Hijo haciendo la voluntad del Padre. El Padre resucita a los muertos, así que el Hijo también lo hace. En primer lugar, cuando uno es bautizado, simbólicamente muere a la vieja vida y al viejo yo. Luego es resucitado a una vida nueva, como dice Romaniyim. Y en Yahanan dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí vemos que el Padre ha delegado todo juicio al Hijo. Por lo tanto, el Padre está haciendo el juicio no personalmente, sino a través de la agencia de su Hijo. Así es como debemos interpretar a Daniel, capítulo 7, en varios pasuquín. Dice, seguí mirando hasta que se instalaron tronos y el anciano de día se sentó. Seguí mirando en las visiones nocturnas. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y subió al anciano de días y fue presentado ante él. Y a él le fue dado dominio, gloria y un reino. Primero vemos que se establecen tronos, en plural, en la corte divina.
En Gigalut 24, Yahanan describe, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio. Luego nos dice que estos tronos son para los vencedores que reinarán con Mashiach. Sin embargo, cuando Daniel siguió mirando en las visiones nocturnas, dice que vio a uno como un hijo del hombre que se acercaba al anciano de días. El anciano de días es el Padre, y aquel que viene en las nubes es uno como un hijo de hombre. Cuando Yeshua fue conjurado por el sumo sacerdote en su juicio, así es como Yeshua se identificó a sí mismo. Esto está en el capítulo 26 de Matías. El propósito de presentar al Hijo del Hombre al anciano de días es delegar toda la autoridad para juzgar al Hijo. Como dijo Yeshua en Yahanan, como ya leímos. Deshonrar al Hijo, entonces, es deshonrar al Padre, al anciano de días. Es obligatorio que todos los hombres respeten la autoridad del Hijo y lo traten como el agente autorizado del Padre. Hacerlo, dijo Yeshua, dará como resultado la vida de la era. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá la vida de la era y no viene a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Más adelante en el capítulo, Yeshua distinguirá entre las dos resurrecciones que están separadas por 1000 años, pero en el pasuk 24 anterior, Yeshua se enfoca en el que oye mi palabra y la cree, y a esto se les da la vida de la era. En otras palabras, serán resucitados en la primera resurrección, como la llama Yahanan, para que reciban vida, o sea, inmortalidad, al comienzo de esa era y puedan disfrutarla a lo largo de la era y después también. Estos son los vencedores. Habiendo sido resucitados en la primera resurrección, no necesitarán ser resucitados al final de esa era cuando tenga lugar la resurrección general. Tampoco entrarán en juicio en el trono blanco, es decir, no serán juzgados en el gran trono blanco con el resto de la humanidad. En cambio, se les dará tronos y la autoridad como agentes del Hijo del Hombre para participar y ayudar en el juicio del mundo. Podríamos pensar en los vencedores como un jurado de la corte divina. Califican porque también tienen la mente de Mashiach, que están de acuerdo con él y sus leyes. Hijo de Elohim, hijo del hombre. En verdad les digo que viene el tiempo y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oigan vivirán. Mashiach es tanto el Hijo de Elohim como el Hijo del hombre. La diferencia tiene que ver con su relación. Es el hijo de Elohim en virtud de haber sido engendrado por Elohim. Es el hijo del hombre a través de su madre, cuya genealogía se remonta a Adán y porque él mismo nació en la carne. El hijo de Elohim resucita a los muertos. El hijo del hombre ejerce el dominio dado a Adán en Bereshit. El mismo Adán era el hijo de Elohim original, como nos dice Lucas, creado a imagen de Elohim, pero cuando pecó ya no pudo reflejar la imagen clara de Elohim. Por lo tanto, perdió el mandato de dominio completo y a partir de ese momento su mandato de dominio fue disminuido porque él mismo había sido vendido como esclavo a Hasatán. El juicio o maldición de la ley pasó a la tierra misma y por extensión a todos los que estaban bajo su dominio. Entonces Elohim dijo, maldita será la tierra por tu culpa o por tu pecado. Mashiach, el hijo de Elohim, el hijo del hombre, fue engendrado por el Ruach, caminó en justicia y por lo tanto estaba calificado para recuperar todo lo que se había perdido. Él se convirtió en el redentor de la tierra. Así como la tierra había gobernado por la ley del pecado, Mashiach gobierna por la ley de Elohim. Al final, al redimir la tierra, él tiene el poder de salvar a todos los que habían estado bajo su dominio. Además, tendrá éxito en su misión, porque aunque muchos se resisten a su amor durante la era actual, al final él tiene el derecho de gobernar todas las cosas, y así todas las cosas serán puestas bajo sus pies, como profetiza Corintiim Aleph en el capítulo 15. Soberanía y autoridad. El título Hijo del Hombre aparece por primera vez en el Mismor 8. ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? El Hijo del Hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los Elohim, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste autoridad sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio, las ovejas y los bueyes, todo eso, también los animales silvestres, los aves del cielo, los peces del mar, todo lo que se mueve en las regiones marinas. Elohim delegó autoridad, no soberanía, al hombre. Por esta razón, Mashiach tuvo que venir como hombre para recibir
esa autoridad de regreso. Aunque Elohim mismo ejerce la soberanía, no socava la autoridad que ha delegado desde el principio. La autoridad del hombre es tan real como la soberanía de Elohim, porque toda autoridad se originó en Elohim. Los hombres generalmente han entendido mal la relación entre soberanía y autoridad, dando lugar a disputas sobre la soberanía de Elohim y el libre albedrío. La autoridad no es libre albedrío. La autoridad está sujeta a la soberanía, mientras que el libre albedrío se declara independiente y tiene el derecho de invalidar la soberanía de Elohim si quiere, como si al hombre se le hubiera dado soberanía sobre sí mismo. Afortunadamente Elohim no le dio al hombre soberanía y solo por esta razón Elohim tiene el poder de anular la voluntad del hombre y salvar a toda la humanidad. Sin embargo, el proceso de salvar el mundo es complejo, porque no todo el mundo se salva al mismo tiempo. En la era actual, Elohim está llamando a unos pocos para bendecir a muchos. Luego, en el gran juicio, el Hijo de Elohim resucitará a los muertos, los convocará al gran trono blanco. Esto se hará por decreto divino y los hombres no tendrán opción. Allí toda rodilla se doblará, toda lengua lo confesará como Adón. Serán juzgados según sus obras, pero no se perderán ni serán descartados. La era del juicio terminará con el jubileo de la creación en el que se cancela toda deuda de pecado y todos regresan a su herencia perdida. La voz del Hijo de Elohim. Volviendo a Yahanan 25, el apóstol nos dice que el Hijo de Elohim resucita a los muertos, mientras que más adelante, en el paso 27, leemos que el Hijo del Hombre juzga a los muertos. Mashiach es ambos, pero ejerce la autoridad de manera diferente según el estado. Resucitar a los muertos no es solo un evento futuro, porque Yahshua dijo la hora viene y ahora es. Entonces, resucitar a los muertos es tanto lo que viene como ahora es. Algunos maestros se enfocan en la resurrección futura, otros en el presente, pero el hecho es que la resurrección se aplica en ambos sentidos. Debemos comprender ambos para obtener la imagen completa. La presente resurrección se aplica a aquellos que están siendo llamados y salvos durante la era presente en cada generación. Lo vemos en el rito del bautismo, donde los creyentes profesan a Mashiach y expresan su fe en su sangre que fue derramada en el madero. Estos creyentes son clavados en el madero con Mashiach para que también puedan ser resucitados para caminar en vida de resurrección. Sin embargo, yo no he visto a ninguno resucitando ni habiendo muerto literalmente. Así que Yahanan 5:24 dice que estos creyentes no entrarán en juicio porque han pasado de muerte a vida. Aquellos que no escuchan en la era presente escucharán su voz en el futuro cuando sean convocados al gran trono blanco para el juicio. Todos los muertos ciertamente resucitarán, pero algunos resucitarán antes que otros. La autoridad del Hijo del Hombre. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Yahanan declaró anteriormente, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando la vida habla, crea la luz en la verdad y la realidad. Yahshua HaMashiach es el Logos, la palabra hablada al principio de la creación que creó esa primera luz. Yahshua dijo que el Padre tiene vida en sí mismo, por lo tanto, el Hijo también tiene vida en sí mismo. El Dios presenta un escenario donde la vida del Hijo se deriva de la vida del Padre. Está replicado, digamos. En todo esto, los dos permanecen distintos, pero sin embargo el Hijo, como un derivado del Padre, permanece sujeto al Padre. Pero en la capacidad de Mashiach como Hijo del Hombre se le ha dado autoridad para ejecutar juicio. Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Se le ha delegado la máxima autoridad según el plan desde el principio de dar dominio al hombre. Es por esa misma razón que los espíritus malignos buscan habitar en cuerpos humanos. Como espíritus no tienen autoridad real en la tierra, excepto cuando pueden usurpar la autoridad de un cuerpo terrenal. Sin embargo, cuando sabemos quiénes somos y somos lo suficientemente valientes en ese conocimiento para ejercer la autoridad que Elohim nos ha dado, tenemos el poder de expulsar a esos espíritus usurpadores y restaurar el dominio del Hijo sobre toda la creación. Los nazareos eran sacerdotes.
En los días de Yeshua, el derecho de los sacerdotes incluso se extendía a los nazareos, incluso si no descendían de Leví o Aarón. Por esta razón, el medio hermano de Yeshua, Jacob, quien era el jefe de la congregación de Jerusalén, llegó a ser después, ¿no? Se le permitió ya desde mucho antes entrar en el templo donde oraba diariamente por la nación. El obispo Eusebio cita a Egesipo, quien escribió sobre Jacob. Hubo muchos como Jacob, pero este fue santo desde su nacimiento, no bebió vino ni licor embriagador, no comió alimentos de origen animal, ninguna navaja se acercó a su cabeza, no se untó con aceite, no se bañó en los baños públicos. A él solo se le permitió entrar en el lugar santo porque sus vestidos no eran de lana, sino de lino. Solía entrar al santuario solo y a menudo se encontraba de rodillas suplicando perdón por la gente, para la gente, perdón, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello por doblarlas continuamente en adoración a Elohim y suplicar perdón para la gente. Entonces, si los nazareos fueron considerados a la par de los sacerdotes arónicos, no es exagerado ver que los sacerdotes de Melquisedec también podrían participar de los privilegios que normalmente solo se otorgan a los sacerdotes arónicos de Leví. De hecho, en esto vemos cómo la genealogía está subordinada a la ley y no es tan exclusiva como algunos quisieran. El sacerdocio de Melquisedec era una orden que no requería que sus sacerdotes fueran de una genealogía en particular. Y Brin discute este mismo tema diciéndonos que tanto David como Yeshua eran de la tribu de Judá y no de Leví. Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá, pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar. Pues es evidente que nuestro Adón nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente. A semejanza de Melquisedec surge un sacerdote distinto que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec. El Pasuk 26 más adelante continúa diciéndonos que era apropiado que tuviéramos tal sumo sacerdote, mostrando que Yeshua es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Llegó de lleno a su cargo a la muerte de Yahanan el inmersor, quien creo fue el anterior sumo sacerdote de esa orden. Yahanan, que también era un sacerdote arónico, fue el funcionario de transición entre Aarón y Melquisedec. No solo David, sino también Yeshua tenía el derecho legítimo de entrar al santuario y comer de los panes de la proposición. Los hombres de David también tenían ese derecho, al igual que los discípulos de Yeshua. Todos eran de la orden de Melquisedec porque servían al sumo sacerdote de su orden. Desde la venida de Mashiach tenemos un sumo sacerdote con una vida interminable o indestructible. La palabra griega es akatalutou, que se traduce como duradero o imperecedero. El escritor no usó la palabra aionian, ¿sí?, que significaba un periodo de tiempo indefinido, desconocido, pero temporal, limitado. Él sabía que la vida imperecedera de Mashiach era positivamente interminable. No tenía nada de indefinido. Debido a que Yeshua es el sumo sacerdote legítimo reconocido por el Padre, no dirigirá un sacerdocio arónico en un templo terrenal en Jerusalén. Lamento decepcionar. Aquellos que piensan que Yeshua regresará para ministrar en un templo terrenal junto con hombres cuyos nombres se derivan de Cohen o sacerdotes de Aarón, están equivocados. Melquisedec nunca será reemplazado por Aarón porque el suyo es un sacerdocio perdurable que se ha divorciado de la genealogía física. Bien, habiendo terminado, hermanos, damos por encerrada la charla y en breve nos encontramos para hablar acerca de todas estas cosas. Yahweh siga bendiciéndolos a todos grandemente. Shalom a todos.